Hace ya 5 años que el mundo del espectáculo mexicano perdió a una de sus voces más queridas, una mujer que con su carisma, talento y una vida llena de pasión conquistó corazones dentro y fuera de los escenarios. Flor Silvestre. Pero aunque su partida dejó un vacío inmenso, lo que pocos sabían es que la legendaria cantante se fue llevando consigo secretos que, con el tiempo, comenzaron a salir a la luz. Entre ellos, una confesión sobre Javier Solís, el ídolo de la canción ranchera, que dejó a todos con la boca abierta. Nadie imaginaba que detrás de las sonrisas, los duetos y las miradas compartidas en público existía una historia llena de sentimientos prohibidos, rivalidades ocultas y emociones que desafiaron la moral de su época. Lo que Flor Silvestre reveló en una de sus últimas entrevistas no solo sacudió a los fanáticos de la música mexicana, sino que también cambió la manera en que muchos veían a Javier Solís, un hombre que hasta hoy sigue siendo recordado como el rey del bolero ranchero. ¿Fue amor? ¿Fue traición? ¿O simplemente una verdad que el público no estaba preparado para escuchar? Hay quienes aseguran que Flor habló movida por la necesidad de limpiar su conciencia, otros dicen que lo hizo para proteger a alguien muy cercano. Lo cierto es que sus palabras revelaron un lado desconocido del cantante, un lado oscuro que por décadas fue cuidadosamente ocultado por los medios y por su círculo más íntimo. En este video, te llevaremos paso a paso por las declaraciones más polémicas, los momentos más tensos y los secretos que pocos se atreven a mencionar. Desde los rumores de un amor imposible hasta los conflictos que marcaron sus últimos años, descubrirás una historia que mezcla pasión, culpa y fama, en una época donde decir la verdad podía costarte todo. Así que si eres amante de los misterios del espectáculo, te pido que te suscribas al canal y dejes tu me gusta, porque eso no solo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad, sino que también le muestra a YouTube que este tipo de historias valen la pena ser compartidas con más personas. Tu apoyo hace la diferencia para que más gente conozca el otro lado de las leyendas que marcaron nuestra cultura. Y si no puedes dejar tu like, al menos comenta abajo qué parte de esta historia te sorprendió más o qué opinas de la relación entre Flor Silvestre y Javier Solís. Te aseguro que tu comentario puede abrir un debate increíble con otros fanáticos. Pero sobre todo, quédate hasta el final, porque la última revelación la que Flor Silvestre hizo poco antes de morir no solo cambió la percepción del público, sino que podría hacerte ver toda su historia bajo una nueva y desconcertante luz. 1. Los inicios de dos leyendas del bolero ranchero. En el México de mediados del siglo XX, un país vibrante, lleno de contrastes entre la modernidad y las tradiciones rurales, surgieron dos figuras que marcarían para siempre la historia de la música ranchera y del bolero: Flor Silvestre y Javier Solís. Cada uno con su origen, su vida y su historia, llegó al escenario musical con un talento innato que rápidamente capturó la atención del público y de la crítica, y aunque sus caminos se cruzarían más adelante, los inicios de ambos ya presagiaban la grandeza que alcanzaría cada uno. Flor Silvestre, cuyo nombre de nacimiento era Guillermina Jiménez Chaboya, nació en el estado de Guanajuato, una región conocida por su riqueza cultural, sus tradiciones de mariachi y su devoción por el cine mexicano de la época de oro. Desde pequeña, Guillermina mostró un talento excepcional para la música. Su voz, clara, emotiva y con un timbre inconfundible, destacaba incluso entre sus familiares y vecinos. Su infancia no estuvo exenta de dificultades. Como muchas familias mexicanas de la época, tuvo que aprender a equilibrar la necesidad de ayudar en casa con su pasión por el canto. Sin embargo, lejos de desanimarla, estas experiencias fortalecieron su carácter y le inculcaron una disciplina que luego se reflejaría en cada paso de su carrera artística. La joven Guillermina soñaba con los escenarios y, a medida que crecía, comenzó a presentarse en festivales locales, ferias y programas de radio regionales. Su carisma natural y su facilidad para conectar con el público la hicieron destacar rápidamente y no tardó en recibir oportunidades para entrar al mundo del cine mexicano, donde su belleza y voz serían reconocidas nacionalmente bajo el nombre artístico de Flor Silvestre. Su ascenso fue meteórico, pero también estuvo marcado por una lucha constante por mantener su autenticidad frente a la presión de la industria y las expectativas de un público que buscaba tanto glamour como emoción en sus artistas. Por su parte, Javier Solís, cuyo nombre verdadero era Gabriel Siria Levario, nació en un contexto completamente diferente, en la Ciudad de México, en una familia de recursos modestos. Desde joven, su vida estuvo marcada por la necesidad de superación y la búsqueda de oportunidades en un entorno competitivo y a veces implacable. Inicialmente, Javier se inclinó hacia el boxeo, disciplina que practicó con dedicación y que le enseñó la importancia de la perseverancia y la resistencia frente a la adversidad. Sin embargo, su verdadera pasión estaba en la música. Su talento vocal fue reconocido desde muy temprano,
y su capacidad para interpretar boleros y canciones rancheras con una mezcla de emotividad, sensualidad y técnica lo distinguía de otros cantantes de la época. Su camino hacia la fama no fue sencillo. Participó en pequeños concursos, trabajó en bares y programas de radio, y enfrentó el escepticismo de quienes dudaban de que alguien de su origen pudiera alcanzar la cima de la industria musical. Fue esta combinación de esfuerzo, talento y determinación lo que lo llevó, poco a poco, a ser conocido por el público y la prensa especializada, hasta consolidarse como una de las voces más prometedoras del bolero ranchero. Los inicios de ambos artistas coincidieron en una etapa en la que la música mexicana estaba en su apogeo, con una sociedad fascinada por las figuras del cine y la canción. El bolero ranchero, con su mezcla de romanticismo, drama y un cierto aire de rebeldía, se convirtió en el vehículo perfecto para que ambos expresaran sus emociones y conectaran con un público que buscaba historias de amor, desamor y pasión. Flor Silvestre y Javier Solís se movían en círculos similares, asistiendo a grabaciones, programas de radio y producciones cinematográficas. Aunque en sus primeros años no había evidencia de una relación romántica directa, sus carreras ya mostraban paralelismos. Ambos compartían la misma sensibilidad artística, el mismo compromiso con la autenticidad y una capacidad única para transmitir sentimientos profundos a través de sus interpretaciones. Esta afinidad artística sería un primer indicio de la conexión especial que se formaría más adelante, cuando sus caminos se cruzaran de manera más directa. En el plano personal, ambos enfrentaron desafíos que moldearon su carácter y su visión de la vida. Flor tuvo que equilibrar su pasión por el canto con las expectativas sociales y familiares de la época, y Javier luchó con la precariedad económica y la necesidad de destacar en un entorno competitivo. Estos obstáculos no los detuvieron. Al contrario, los impulsaron a perfeccionar su arte y a construir una disciplina que sería esencial para enfrentar los retos de la fama futura. Además, desde estos inicios se percibe el contraste entre sus mundos personales. Flor, con un trasfondo más ligado a la tradición rural y a la cultura popular de Guanajuato, y Javier, con una experiencia urbana y un contacto más directo con la vida compleja de la Ciudad de México. Esta diferencia de contextos enriquecería posteriormente su interacción, agregando capas de profundidad a la relación profesional y personal que desarrollaron con los años. Por último, es importante destacar que, desde sus primeros pasos, ambos mostraron señales de que no serían artistas ordinarios. Flor Silvestre no tardó en convertirse en una estrella del cine y la música, mientras que Javier Solís ganaba reconocimiento por su voz única y su capacidad de transmitir emociones que muchos artistas de la época no podían igualar. Sus trayectorias iniciales, aunque separadas, ya estaban marcadas por la excelencia, la perseverancia y una sensibilidad artística que los hacía especiales. Y aunque en estos primeros años todavía no existía la confesión que años más tarde Flor revelaría sobre Javier, un secreto que dejaría al público en shock, los cimientos de su relación artística y emocional ya se estaban formando, invisibles para muchos, pero indudables para quienes conocían la intensidad de sus carreras y la pasión con la que vivían cada interpretación. Estos comienzos, llenos de sueños, dificultades y primeras oportunidades, son esenciales para entender no solo la magnitud de sus logros posteriores, sino también el impacto emocional de la confesión que Flor Silvestre haría décadas más tarde, dejando al mundo maravillado y sorprendido con la historia que había vivido junto a Javier Solís. Dos amor, rumores y una atracción prohibida. A medida que Flor Silvestre y Javier Solís consolidaban sus carreras en el México de los años 50 y 60, la prensa y el público comenzaron a notar algo más que admiración profesional entre ambos. Desde sus primeras colaboraciones en programas de radio y grabaciones, se percibía una química innegable. Sus miradas duraban más de lo habitual. Sus risas compartidas en los camerinos eran más cálidas y su manera de hablar uno del otro estaba cargada de una complicidad difícil de ocultar. Para los fanáticos de la música ranchera y el bolero, ambos representaban la perfección del género. Ella, con su voz clara, elegante y poderosa. Él, con un timbre profundo, cargado de melancolía y pasión. Sin embargo, entre las notas y los aplausos, se escondía un terreno ambiguo, donde los sentimientos personales comenzaban a mezclarse con la fama y la admiración mutua. Aunque Flor ya estaba casada con Antonio Aguilar, otro ícono del cine y la música mexicana, y Javier tenía sus propios compromisos sentimentales, los rumores sobre una atracción prohibida se multiplicaban. En entrevistas de la época, Flor mostraba una mezcla de reserva y evasión cuando se le preguntaba sobre Solís. Sonreía, bajaba la mirada o cambiaba de tema, pero quienes la conocían de cerca aseguraban que sus ojos revelaban un brillo especial cada vez que mencionaba su nombre. Por su parte, Javier Solís, conocido por ser reservado y a veces melancólico, nunca confirmó ni negó nada,
pero tampoco podía ocultar cierta ternura en su manera de hablar sobre ella. Amigos y compañeros de trabajo, en conversaciones privadas años después, relataron que existía un respeto profundo, una conexión artística y humana que iba más allá de lo común entre colegas, algo que ambos sabían que no podía ser llevado a la luz pública debido a las estrictas normas morales y a la presión mediática de la época. La sociedad mexicana de mediados del siglo XX era especialmente conservadora. Los escándalos sentimentales podían arruinar carreras y reputaciones. Por eso, cualquier indicio de romance entre Flor y Javier se mantenía cuidadosamente velado. Aún así, la tensión entre ellos era palpable, y algunas anécdotas hoy consideradas casi legendarias circulaban entre productores y músicos. Se cuenta, por ejemplo, que durante la grabación de un programa televisivo, ambos coincidieron en un dueto improvisado. Los movimientos de sus manos, la cercanía de sus cuerpos y la intensidad de la interpretación hicieron que varios observadores aseguraran que podía percibirse un lenguaje secreto entre ellos. Un diálogo emocional que el público no alcanzaba a notar, pero que los conocedores describían como electrizante. Más allá de lo profesional, la vida personal de ambos también añadía capas de complejidad. Flor vivía el desafío de equilibrar la maternidad, su matrimonio con Antonia Aguilar y su carrera ascendente. Javier, por su parte, lidiaba con la soledad, la presión de mantener su éxito y el peso de una vida urbana intensa y exigente. En ese contexto, su relación, aunque posiblemente platónica en la superficie, estaba cargada de emociones reprimidas, afectos no confesados y deseos que, por respeto a las circunstancias, permanecían ocultos. Lo que hace esta etapa aún más fascinante es que, décadas después, Flor Silvestre revelaría en una de sus últimas entrevistas que existió una conexión profunda y real con Javier Solís, algo que había sido silenciado por años y que, según sus palabras, dejó huellas en su vida y en su manera de entender el amor. Dijo que aunque no podían estar juntos debido a compromisos y al miedo al escándalo, hubo momentos de intimidad emocional que marcaron su existencia y que inspiraron muchas de las canciones que cantaban juntos o que interpretaban individualmente. La idea de un amor prohibido entre ellos no solo alimentó rumores, sino que también humanizó a estas leyendas, mostrando que detrás de las voces perfectas y los escenarios brillantes había sentimientos genuinos, conflictos internos y decisiones difíciles. Esta atracción prohibida, más que un simple rumor de prensa, representaba la tensión entre deseo, moral y destino, la imposibilidad de vivir un amor pleno por las circunstancias y la época, pero también la evidencia de que los sentimientos humanos no pueden ser controlados completamente, ni siquiera por la fama o la prudencia social. Los rumores se consolidaron como parte de la leyenda personal de ambos, y aunque nunca hubo una confirmación absoluta durante sus vidas, los testimonios de amigos, colegas y la propia confesión final de Flor Silvestre proporcionan un cuadro sorprendente. Dos artistas que se comprendían profundamente, que compartían emociones y secretos, pero que debieron mantenerlos ocultos para preservar sus carreras, sus familias y su imagen pública. Esta historia de amor imposible y cargada de secretos no solo añade dramatismo a sus vidas, sino que también contextualiza la confesión que Flor Silvestre haría 5 años antes de morir, revelando al mundo una verdad que muchos sospechaban pero que nadie se atrevía a confirmar. Esa declaración no solo dejó al público en shock, sino que también permitió comprender la intensidad de su vínculo, la profundidad de sus emociones y la manera en que ambos artistas lidiaron con la tensión entre sus vidas personales y profesionales. Es un recordatorio de que, detrás de cada estrella, existe una vida humana llena de contradicciones, pasiones no confesadas y momentos que nunca serán olvidados por quienes aman la música, la historia y los misterios del corazón. Y es precisamente este trasfondo, lleno de emociones reprimidas y afectos prohibidos, lo que hace que la historia de Flor Silvestre y Javier Solís siga siendo objeto de fascinación y estudio, mostrando que incluso en el brillo de la fama, los sentimientos humanos son complejos, poderosos y, a veces, imposibles de contener. 3. El peso de la fama y los momentos más difíciles. El ascenso de Flor Silvestre y Javier Solís hacia la fama no fue un camino sencillo. Detrás de los aplausos, los escenarios brillantes y las luces del cine mexicano, existían sacrificios, presiones y momentos de vulnerabilidad que pocas veces llegaron al conocimiento del público. Para Flor Silvestre, la fama significó equilibrar su carrera artística con su vida familiar, especialmente en una época en la que las expectativas sobre la mujer eran rígidas, muchas veces injustas. Desde temprana edad, Guillermina Jiménez Chaboya, como se llamaba a nacer, mostró una disciplina fuera de lo común. Practicaba sus canciones durante horas, se perfeccionaba en la interpretación y estudiaba movimientos escénicos que la hicieran destacar en un cine mexicano en pleno auge. Sin embargo, esa dedicación tenía un precio.
la distancia emocional de su familia, las críticas por su apariencia, la presión de mantener una imagen pública impecable, sobre todo, la necesidad de ocultar aspectos de su vida personal para proteger su reputación y la de sus seres queridos. Flor era consciente de que cada paso que daba podía ser examinado y criticado. Un gesto equivocado o una palabra mal interpretada podían arruinar años de esfuerzo. Esta realidad se combinaba con la atención mediática que se centraba tanto en sus logros como en los rumores que surgían alrededor de su nombre, especialmente en lo que respecta a su relación con Javier Solís. Por su parte, Javier Solís, conocido como el rey del bolero ranchero, enfrentaba una batalla diferente pero igualmente intensa. Su talento era indiscutible, pero detrás de esa voz melancólica y cálida se escondía un hombre que lidiaba con la presión de sobresalir en una industria altamente competitiva y con la tristeza de vivir en una ciudad llena de oportunidades y dificultades a partes iguales. Su vida personal, marcada por la soledad y la nostalgia, estaba en constante conflicto con las exigencias de la fama. Viajes interminables, grabaciones maratónicas, presentaciones nocturnas y la obligación de mantener una imagen impecable para sus seguidores. Javier, aunque admirado por su estilo único y su manera de transmitir emociones profundas, debía enfrentar también las expectativas de un público que lo idealizaba y de unos productores que lo veían más como un producto de éxito que como un ser humano con vulnerabilidades. Uno de los momentos más difíciles para ambos artistas fue la pérdida de control sobre su propia narrativa personal. Los medios de comunicación, en su afán de sensacionalismo, difundían rumores sobre romances, rivalidades y secretos, muchos de los cuales estaban lejos de la realidad. Flor Silvestre, por ejemplo, tenía que navegar entre mantener su matrimonio con Antonia Aguilar y al mismo tiempo lidiar con las especulaciones sobre Javier Solís, una situación que generaba tensión emocional constante. Para Javier, las dificultades incluían no solo las exigencias laborales, sino también problemas de salud y el desgaste emocional que implica vivir con la presión constante de ser un ícono de la música mexicana. La fama, que para muchos representa gloria y reconocimiento, se convirtió para ellos en una carga que exigía sacrificios diarios, renuncias a la privacidad, sacrificios de relaciones personales y la constante necesidad de mostrarse siempre perfectos ante los ojos del público. Aún así, en medio de estos desafíos, ambos artistas demostraron una resiliencia extraordinaria. Flor Silvestre continuó con su carrera musical y cinematográfica, conquistando al público con su voz inconfundible y construyendo un legado que hasta hoy se mantiene vigente. Su capacidad de trabajar bajo presión, de interpretar canciones que transmitían emociones profundas y de mantener una imagen elegante y respetada era el resultado de años de disciplina, pasión y un amor genuino por su arte. Por otro lado, Javier Solís, aunque su vida fue corta, murió a los 34 años, dejó una huella imborrable. Su voz melancólica y su talento inigualable eran, en cierto modo, su manera de enfrentar los desafíos y de expresar sentimientos que, en la vida cotidiana, le resultaban difíciles de comunicar. Las canciones que interpretaba, muchas de ellas sobre amor, desamor y traición, reflejaban no solo su habilidad artística, sino también su propia experiencia emocional, marcada por la lucha contra la soledad, la presión y las circunstancias adversas. Otro aspecto crucial en este capítulo de sus vidas es la manera en que la fama afectó su relación emocional. La cercanía profesional entre Flor Silvestre y Javier Solís, que ya había despertado rumores, se intensificó en medio de la tensión que ambos vivían. La conexión que compartían, que podía haber sido un refugio emocional, también se convirtió en una fuente de conflicto interno, ya que ambos debían equilibrar la intensidad de sus sentimientos con las obligaciones familiares y las expectativas sociales. La complejidad de estos años demuestra que el éxito no siempre trae felicidad plena. La fama puede ser tanto un premio como una carga, un privilegio que exige sacrificios y una responsabilidad constante. Flor Silvestre y Javier Solís, a pesar de todos los desafíos, lograron mantener su integridad artística y emocional, dejando canciones, actuaciones y testimonios que todavía conmueven a millones de personas. Incluso en los momentos más difíciles, cuando los rumores y la presión mediática parecían insostenibles, ambos encontraron maneras de canalizar sus emociones a través de la música, transformando el dolor, la frustración y la nostalgia en obras que hoy son consideradas clásicos eternos. Y es precisamente este contexto de lucha y sacrificio el que hace que la confesión final de Flor Silvestre sobre Javier Solís, revelada 5 años antes de su muerte, tenga un impacto aún más profundo. Detrás de la sorpresa del público, se esconde una vida llena de emociones intensas, decisiones difíciles y momentos en los que la fama y los sentimientos personales entraban en conflicto.
Entender el peso de la fama y los momentos más difíciles de su vida permite comprender mejor la profundidad de sus confesiones, la autenticidad de su arte y la humanidad de dos artistas que, a pesar de la brillantez de su carrera, enfrentaron dilemas y desafíos que los hicieron aún más cercanos al corazón de quienes los admiramos hoy. La fama, con todo su brillo y glamour, se revela así como un escenario donde se enfrentan no solo el talento y el reconocimiento, sino también la vulnerabilidad, la nostalgia y el deseo de vivir emociones auténticas, aunque éstas deban mantenerse en secreto. 4. La confesión que cambió todo. 5 años antes de su fallecimiento, Flor Silvestre sorprendió al mundo con una declaración que nadie esperaba y que sacudió a toda la comunidad de seguidores del bolero ranchero y del cine mexicano. Después de décadas de silencio, entrevistas evasivas y rumores cuidadosamente guardados, Guillermina Jiménez Chaboya, conocida mundialmente como Flor Silvestre, rompió el velo de discreción que había mantenido sobre su relación con Javier Solís. La confesión, aunque sencilla en palabras, estaba cargada de emociones profundas, recuerdos guardados y una sinceridad que conmovió incluso a quienes creían conocer cada detalle de la vida de la artista. En esa entrevista, realizada en la intimidad de su hogar, con un tono suave pero firme, Flor declaró que entre ella y Javier existió algo más que amistad, algo que había marcado su vida y que, hasta ese momento, había permanecido en secreto. No se trataba únicamente de una admiración profesional, ni de una conexión pasajera de compañeros de trabajo. Era un vínculo emocional intenso, un afecto profundo que la fama, las circunstancias y la moral de la época obligaron a mantener oculto. Flor explicó que su relación con Javier Solís estuvo llena de matices, momentos de cercanía emocional, conversaciones que duraban horas y un entendimiento mutuo que iba más allá de lo profesional. Sin embargo, ambos estaban conscientes de las limitaciones impuestas por la sociedad y por sus respectivas vidas personales. Flor estaba casada con Antonio Aguilar y Javier tenía compromisos que impedían que una relación más abierta prosperara. A pesar de ello, según sus palabras, la conexión era tan poderosa que no podían ignorarla ni fingir que no existía. Lo que hizo esta confesión especialmente impactante fue la manera en que Flor la presentó, no como un escándalo o un reproche, sino como un acto de honestidad y liberación personal. Admitió que durante años había guardado estos sentimientos, en parte por respeto, en parte por miedo, pero que siempre habían dejado una huella en su corazón y en su manera de entender la vida y la música. La revelación también arrojó luz sobre muchas canciones que ambos interpretaron, solos o en duetos, y que ahora podían leerse con un nuevo significado. Canciones de amor, desamor, deseo reprimido y nostalgia adquirieron una dimensión más íntima, pues reflejaban emociones que ambos habían vivido en secreto. Además, Flor destacó que, aunque nunca pudieron estar juntos de manera abierta, Javier Solís fue una influencia emocional y artística decisiva en su vida. Su voz, su sensibilidad, su manera de sentir la música, siempre me inspiraron y me acompañaron incluso en los momentos más difíciles, dijo. Esta declaración generó reacciones inmediatas entre los fanáticos, críticos y periodistas. Algunos admiraron su valentía y el coraje de compartir una verdad que había estado guardada por décadas. Otros cuestionaron la ética de revelar detalles de una relación que, según ellos, pertenecía al pasado, debería haber permanecido privada. Sin embargo, más allá de la polémica, la confesión de Flor Silvestre permitió al público comprender la profundidad de su humanidad. Detrás de la figura de estrella, existía una mujer capaz de sentir con intensidad, de amar y de enfrentar decisiones imposibles de manera sabia y discreta. Lo fascinante de esta revelación es cómo encaja dentro de toda la narrativa de su vida y de la carrera de Javier Solís. Años antes, los rumores y las anécdotas de sus compañeros de trabajo ya insinuaban una relación especial, pero nunca hubo pruebas concretas ni confesiones directas. Flor, con esta declaración, conectó todos esos puntos. Confirmó que los rumores no eran meras especulaciones, sino reflejos de una realidad emocional que debió permanecer en secreto por respeto a sus familias y a las normas de la época. Otro aspecto relevante de la confesión es cómo cambió la percepción del público sobre ambos artistas. Javier Solís, cuya vida fue corta pero brillante, fue recordado no solo como un intérprete extraordinario, sino también como un hombre capaz de generar vínculos profundos y duraderos, aunque silenciosos. Flor Silvestre, por su parte, no solo reafirmó su talento y profesionalismo, sino que mostró una faceta vulnerable, humana y llena de emociones auténticas, que enriqueció su legado y lo hizo aún más entrañable para los seguidores. Esta confesión también tuvo un impacto en el entendimiento del legado cultural del bolero ranchero y del cine mexicano de la época. Muchas de las canciones que ambos interpretaron
Las actuaciones conjuntas y los momentos en el cine ahora podían analizarse con un matiz más profundo, comprendiendo que detrás de cada mirada, de cada nota sostenida y de cada escena, existían emociones reales, afectos no confesados y una historia de amor reprimido que influyó en su arte. Finalmente, La confesión de Flor Silvestre es un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes enfrentan dilemas humanos: el amor prohibido, los secretos guardados por respeto, la tensión entre la vida personal y profesional y la necesidad de proteger la privacidad frente a la curiosidad pública. Al compartir su verdad, Flor no solo dejó un testimonio histórico, sino que también ofreció una lección sobre la honestidad, la valentía emocional y la complejidad de los sentimientos humanos. La frase que acompañó la entrevista, Flor Silvestre murió hace 5 años y su confesión sobre Javier Solís dejó al público en shock, no es simplemente un titular llamativo, sino un reflejo de la profundidad de sus emociones y de cómo una verdad guardada por décadas puede transformar nuestra percepción de la historia, el amor y la música. En definitiva, esta confesión cambió para siempre la manera en que se entiende la relación entre dos leyendas del bolero ranchero, mostrando que incluso en la fama y el éxito, los sentimientos más humanos son los que realmente definen la vida y el legado de los artistas. 5. La vida después del escándalo y su legado inmortal. Tras la revelación pública de la confesión de Flor Silvestre sobre Javier Solís, el mundo del espectáculo mexicano se sumió en una mezcla de asombro, admiración y curiosidad renovada. Lo que antes había sido un rumor, un susurro entre colegas y críticos de música, se convirtió en una verdad que permitió al público comprender mejor la intensidad emocional que ambos artistas compartieron. Sin embargo, la vida después de este escándalo, aunque moderado por los años y la discreción con la que Flor siempre manejó su historia, continuó, y fue en este periodo cuando su legado comenzó a consolidarse de manera aún más profunda. Para Flor Silvestre, la confesión no significó únicamente revelar un secreto guardado durante décadas, sino también un acto de liberación personal. Había cargado con estas emociones durante gran parte de su vida, equilibrando su carrera profesional, su matrimonio con Antonia Aguilar y la maternidad, mientras mantenía una imagen pública intachable. Al confesar la profundidad de su conexión con Javier Solís, Flor demostró que el verdadero legado de un artista no se mide únicamente por sus premios o discos vendidos, sino por la autenticidad de sus emociones y la capacidad de transmitirlas a través de su arte. La vida posterior al escándalo mostró una mujer más tranquila, reflexiva y consciente de la importancia de su historia, no solo como entretenimiento, sino como un testimonio humano de amor, sacrificio y resiliencia. Flor continuó trabajando en su música y en el cine, pero con un enfoque diferente. Cada interpretación, cada canción, estaba impregnada de la experiencia de una vida intensa, llena de emociones profundas y decisiones difíciles. La relación con su familia también se fortaleció. En particular, su hijo Pepe Aguilar heredó la pasión por la música y se convirtió en un guardián del legado artístico de su madre, asegurando que la historia de Flor Silvestre y Javier Solís, con todas sus emociones y secretos, no se olvidara. Para Javier Solís, aunque su fallecimiento en 1966 había truncado su carrera, la revelación de Flor le dio una dimensión aún más humana. Los fanáticos pudieron ver que no era solo un intérprete extraordinario, sino también un hombre capaz de establecer vínculos profundos, afectuosos y complejos, incluso en medio de la fama y las restricciones sociales. La combinación de su talento y la intensidad de sus relaciones personales transformó sus canciones en verdaderos testamentos de la emoción humana, capaces de resonar con cualquier persona que alguna vez haya experimentado el amor, el desamor o la pasión prohibida. La vida después del escándalo también reconfiguró la manera en que los historiadores de la música y críticos culturales evaluaban a ambos artistas. En lugar de centrarse únicamente en sus logros profesionales, comenzaron a analizar sus vidas personales, la complejidad de sus relaciones y la manera en que éstas influyeron en la creación artística. Esto permitió una apreciación más completa de su legado, no como simples figuras de la música ranchera, sino como seres humanos con emociones reales y conflictos que los hicieron más cercanos y admirables. Otro aspecto importante del legado de Flor Silvestre es la inspiración que dejó para las generaciones posteriores. Su valentía al confesar un amor que no podía consumarse y su habilidad para continuar brillando profesionalmente a pesar de los desafíos se convirtieron en un ejemplo de resiliencia y autenticidad. Muchos artistas jóvenes citan su capacidad de combinar talento, disciplina y emoción como una guía para navegar la industria musical sin perder la esencia personal. Además, la combinación de la confesión y la posterior consolidación de su carrera fortaleció la percepción de que las emociones humanas, incluso las más complejas o prohibidas, pueden coexistir con el éxito profesional. La historia de Flor y Javier demuestra que la música no solo es un producto de técnica y talento,
sino también un vehículo para expresar la profundidad de la experiencia humana, un canal donde los sentimientos reprimidos encuentran un espacio para ser compartidos con el mundo. En cuanto al impacto cultural, la confesión y el legado de Flor Silvestre renovaron el interés por el bolero ranchero y el cine mexicano de la época. Las canciones que antes eran escuchadas solo como melodías románticas ahora se entendían como narraciones vividas, llenas de matices emocionales y secretos personales que les daban una dimensión única. Esta reinterpretación de sus obras hizo que nuevos públicos redescubrieran la música y apreciaran la autenticidad que ambos artistas imprimieron en cada nota. También es importante destacar que, aunque Flor Silvestre falleció hace 5 años, su historia continúa viva gracias a la documentación, los testimonios de familiares y colegas y la atención constante de los fanáticos que buscan comprender no solo su talento, sino la vida humana que lo sustentaba. Su confesión sobre Javier Solís no es un capítulo aislado, sino una pieza central en la narrativa de su vida, que permite a quienes la escuchan hoy conectarse con una verdad profunda, que incluso en medio de la fama, el amor, los sacrificios y los secretos forman parte del viaje humano y artístico. Finalmente, el legado inmortal de Flor Silvestre Javier Solís no reside únicamente en los discos, películas o premios, sino en la manera en que sus vidas, emociones y secretos trascendieron la muerte, enseñando a generaciones enteras que detrás de cada estrella hay historias de amor, lucha y autenticidad que merecen ser recordadas, apreciadas y compartidas. La vida después del escándalo, lejos de disminuir su grandeza, la engrandeció, demostrando que la honestidad, la valentía y la capacidad de amar, incluso en circunstancias imposibles, son los verdaderos pilares de un legado que permanecerá para siempre en la historia de la música mexicana y en el corazón de quienes la admiran. 6. ¿Cómo están hoy el impacto de su historia? Hoy, años después de la muerte de Flor Silvestre y de Javier Solís, el impacto de sus vidas, sus decisiones y, sobre todo, la confesión que Flor hizo poco antes de morir, sigue resonando de manera profunda en la cultura mexicana y en la memoria de los amantes del bolero ranchero. Aunque ambos artistas ya no están físicamente entre nosotros, su música, sus películas y la historia detrás de sus vidas continúan presentes, influyendo en generaciones nuevas y recordando al público que detrás de cada estrella hay emociones humanas complejas, decisiones difíciles y vínculos profundos que muchas veces permanecen ocultos. La familia de Flor Silvestre, en particular su hijo Pepe Aguilar, ha jugado un papel crucial en mantener vivo su legado. Pepe ha seguido la tradición musical de la familia, interpretando canciones que conectan con el repertorio de su madre y de otros grandes del género, y ha compartido públicamente anécdotas que permiten comprender mejor quién era Flor más allá de los escenarios y de la fama. En varias entrevistas, Pepe ha señalado cómo la vida de su madre estuvo marcada por un equilibrio delicado entre la pasión por la música, el cuidado de su familia y la discreción respecto a ciertos aspectos de su vida personal, especialmente su vínculo emocional con Javier Solís. Esto no solo mantiene viva la memoria de Flor, sino que también contextualiza la importancia de su confesión y el impacto que tuvo sobre los fanáticos y sobre la percepción del público hacia ambos artistas. Por su parte, Javier Solís, aunque fallecido a muy temprana edad en 1966, sigue siendo una figura central en la historia de la música mexicana. Su voz, su capacidad de transmitir emociones y la leyenda que rodea su relación con Flor Silvestre han permitido que su legado permanezca intacto, en muchos casos, incluso más potente con el paso del tiempo. La revelación de Flor otorgó una nueva dimensión a la figura de Solís, mostrando que su vida estaba marcada no solo por el talento y la fama, sino también por vínculos humanos profundos y secretos guardados con discreción, lo que le añade una capa de humanidad a su mito. El impacto cultural de su historia es evidente. Las canciones de ambos, sus duetos, sus interpretaciones en cine y las anécdotas que circulan sobre su vínculo emocional continúan inspirando artistas, músicos y cineastas que buscan capturar la intensidad y la autenticidad que Flor y Javier imprimieron en su arte. Muchas de las canciones que antes eran escuchadas simplemente por su melodía, ahora se reinterpretan con un trasfondo emocional más profundo, considerando la conexión prohibida y los sentimientos no confesados que compartieron. Esta reinterpretación no solo enriquece la apreciación artística, sino que también permite al público conectar de manera más íntima con la experiencia humana detrás de las voces. Además, la historia de Flor Silvestre y Javier Solís ha trascendido el ámbito del entretenimiento para convertirse en un referente sobre la complejidad de las emociones humanas y los desafíos de la fama. Su relación, sus sacrificios y la confesión de Flor sirven como ejemplo de cómo el amor, la lealtad, la moral y la carrera profesional pueden entrelazarse de formas complicadas, dejando enseñanzas sobre la honestidad, el respeto y la resiliencia emocional. Hoy en día,
Las nuevas generaciones que descubren sus canciones a través de plataformas digitales, documentales y programas de música encuentran una narrativa completa. No solo escuchan música, sino que se sumergen en una historia de vida intensa, llena de momentos de gloria, tristeza, amor reprimido y revelaciones impactantes que humanizan a dos figuras que alguna vez pudieron parecer inalcanzables. En el ámbito académico y de la crítica musical, la historia de ambos ha permitido un análisis más profundo sobre la influencia del contexto personal y emocional en la interpretación artística. Investigadores y críticos han señalado que muchas de las interpretaciones de Flor Silvestre y Javier Solís reflejan emociones vividas, conflictos internos y afectos que no pudieron expresarse plenamente en su vida privada, lo que las hace aún más auténticas y conmovedoras. La historia de Flor Silvestre y Javier Solís también ha tenido un impacto significativo en el público general. La confesión de Flor, que reveló la profundidad de su relación emocional con Javier, generó un efecto de identificación y empatía, mostrando que incluso los artistas más admirados enfrentan dilemas amorosos, decisiones difíciles y emociones que requieren discreción. Los fanáticos no solo celebran su talento, sino que también valora la valentía de Flor al compartir su verdad, lo que refuerza la idea de que la honestidad emocional y la capacidad de enfrentar los secretos del pasado son parte esencial del legado humano que los artistas pueden dejar. Además, el impacto de esta historia sigue creciendo a medida que nuevas plataformas permiten que más personas descubran la música y la vida de ambos. Redes sociales, documentales, entrevistas históricas y programas de música mexicana han revivido el interés por su legado, y la narrativa de su relación prohibida continúa siendo un tema de fascinación, debate y admiración. La influencia de su historia también se refleja en la inspiración que ofrece a nuevos artistas, quienes encuentran en la vida de Flor y Javier un ejemplo de cómo la pasión por la música puede coexistir con emociones humanas profundas, desafíos personales y relaciones complejas, y cómo estas experiencias pueden alimentar un arte que trasciende generaciones. Finalmente, la historia de Flor Silvestre y Javier Solís es un recordatorio de que, aunque la fama y la muerte separen físicamente a los artistas, su legado y su influencia permanecen intactos, enriquecidos por las verdades que se atreven a revelar y por las emociones que logran transmitir a través de sus interpretaciones. Su música, sus películas y sus historias personales continúan siendo una fuente de inspiración, admiración y reflexión, demostrando que la autenticidad, la valentía emocional y la profundidad humana son los pilares de un legado inmortal. En última instancia, la vida de ambos y la confesión de Flor Silvestre no solo cambiaron la manera en que el público percibe a estos artistas, sino que también enseñan una lección atemporal, que detrás de cada nota, de cada interpretación y de cada aplauso, existen vidas humanas llenas de emociones, secretos y decisiones que hacen que el arte sea verdaderamente eterno. Su historia nos recuerda que la fama puede brillar, pero son las emociones, los vínculos y la autenticidad los que dejan una huella imborrable en el corazón de quienes los escuchan y admiran, asegurando que Flor Silvestre y Javier Solís seguirán siendo leyendas para siempre. Y así llegamos al final de esta historia llena de secretos, pasiones prohibidas y confesiones que dejaron al público en shock. Si te sorprendió tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido exclusivo sobre las leyendas del espectáculo y desentrañando los secretos que pocos se atreven a contar. Dale me gusta si disfrutaste este viaje por la vida de Flor Silvestre y Javier Solís. Cada like ayuda a que más personas descubran estas historias increíbles. Y si no puedes suscribirte ahora, comenta abajo cuál fue la revelación que más te impactó o lo que más te sorprendió. Me encanta leer sus opiniones y seguir discutiendo estos misterios juntos. Quédate hasta el final, porque la última revelación que Flor compartió sigue dejando a todos sin palabras, y esta historia, sin duda, te hará ver la música y la fama con otros ojos. Nos vemos en el próximo video.